Ahora toma la palabra Héctor Blázquez de la UPAE. Gracias, Héctor. Dejando varias cosas para la discusión posterior, que seguramente habrá, creo que seguro con las solas dos intervenciones que me antecedieron, pues ya va tomando cierta densidad crítica la posibilidad de diálogo, ¿no? O al menos lo digo por todas las ideas que tengo aquí en la cabeza, pero quisiera más bien presentar algunas ideas un poco en continuidad con lo que había planteado las veces anteriores en relación con la emergencia. En cierto modo la voy a hacer a un lado porque quisiera hablar de algo, diríamos, contextual más amplio, que tiene que ver con la identidad de los organismos, con la autoorganización informativa, y lo que implica para la construcción de una epistemología de la vida orgánica. Pero antes de llegar a eso, quisiera decir algunas cosas preliminares. El acercamiento entre filosofía y biología debería ser más natural de lo que ha sido durante un buen tiempo, ¿no? No solo por razones históricas clásicas, porque ahora que mencionabas, ¿no, Juan Manuel? De hecho, la biología aparece en la mentalidad de Aristóteles justamente como una reflexión que incluso, voy a empezar con la polémica, va más allá del cómo, incluso analizando los fenómenos, sino un porqué, el logos del ser vivo, ¿no? La filosofía de la biología o la filosofía del ser vivo, que es otra cosa, necesita desde luego, sobre todo hoy, del acercamiento al mundo del razonamiento del biólogo y a los hechos que nos presentan, porque la filosofía no puede ser puramente especulativa en un sentido racionalista, por ejemplo, ¿no? No se pueden impostar estructuras lógico-conceptuales, aunque provengan de modelos matemáticos, sin el conocimiento empírico, en la aproximación al mundo real de lo vivo, ¿no? Si recuerdan seguramente, Ernst Mayr dice que la biología, a diferencia de la física y la química, procede por narración histórica, ¿no? Dice en algún momento. Para grandes cuestiones de biología, como la explicación de por qué hay camellos o restos de camellos en América, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto de la narración histórica no es que pierda, le haga perder a la biología el sentido científico. Por ejemplo, en la misma cosmología física, en la que, por cierto, los procesos de autoorganización informativa parecen un poco más definidos, se describe a la cosmología también como una especie de narración histórica, porque no podemos reproducir lo que ocurrió hace miles de millones de años, ¿no? Pero podemos aproximarnos, desde luego, a esto, ¿no? De una manera bastante razonable. Para algunos autores, esta narración histórica implica, por lo tanto, la necesidad de una hermenéutica y, por lo tanto, códigos de interpretación, etc. La filosofía necesita de la biología para poder hablar de lo vivo, y más todavía para prolongar o crear una reflexión de la ciencia biológica, las ciencias biológicas. Al filósofo también le interesa, por supuesto, que al biólogo no le sea tan incomprensible que hay preguntas específicas que no pertenecen tanto al campo de la biología, sino al propio terreno de la filosofía, y peor cuando el filósofo insiste, a veces un tanto tercamente, en que estas preguntas de hecho están en el trabajo del biólogo, solo que de manera de contexto supuesto. Esto es una primera cosa preliminar. La otra cuestión es que para desarrollar una epistemología que responda a los procesos vivos y al organismo, se tiene que ir más allá de las exigencias epistémicas de la elaboración del conocimiento
y dar, me parece, con las estructuras ontológicas o los dinamismos propiamente reales de los seres vivos. Esto lo digo porque muchas veces cuando se hace filosofía de la ciencia, como han mencionado, se adoptan ciertos modelos o ciertas tradiciones que pues remiten más a una manera de interpretar el hecho de la vida y no a partir de él mismo, ¿no? Hasta recoger, diríamos, todas aquellas características que el ser vivo presenta en su identidad. Y esto especialmente me parece importante porque diría, hay como tres grandes cuestiones en las que la filosofía y la biología podían encontrar, bueno, de hecho, se encuentran así como ríos caudalosos, ¿no? Uno es precisamente la identidad del organismo, ¿no? La identidad misma, que es aquello que define un organismo como tal y lo hace diferente de otros seres que no lo son, porque parece que a pesar de la utilidad de los reduccionismos que se comentaron la vez pasada, sin embargo, hay algo que supera esta visión, quizá por la vía sistémica, quizá por la consideración del holismo orgánico que hace que miremos a considerar al ser vivo como un sujeto, desembarazándonos de la idea de que sujeto se identifica con conciencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una estructura que funciona como totalidad y lleva la información, incluso los determinismos físico-químicos del ser biológico los lleva como una totalidad y no son meramente, no son parciales o partes autónomas. La otra gran cuestión es desde luego el origen de la vida. Ustedes saben que es no solo complicado, difícil, no concluyente, en fin, pero hay preguntas radicales, pues, ¿no? Hay preguntas radicales. Y la otra cuestión es la misma evolución, ¿no? Que desde luego plantea muchos problemas epistemológicos, pero se reconoce en general como una explicación bastante consistente con muchos datos de muchas disciplinas, una explicación bastante razonable de cómo pudieron acontecer una serie de hechos que solamente nos muestran delante un mundo de seres vivos, que es lo que hay que tratar de explicar, el mundo de los vivientes. Además de estas cuestiones preliminares, digo, de las exigencias incluso no epistémicas y de los grandes problemas, yo quisiera centrar la atención un poco más bien sobre esta insistencia por un lado, de la autoorganización, que no es fácil de describir del todo en todos los niveles de comprensión del ser vivo, porque podemos ir desde el ejemplo de llamamos una autoorganización muy eficiente de estas tropas de hormigas que avanzan, ¿verdad?, con objetivos definidos, bastante abierto a variabilidad. La otra cuestión de cómo hay algunos comportamientos de tipo más bien celular, en fin. Esta inquietud, pues, por algunos teóricos, por la autoorganización, hoy en día diríamos informacional, que no es el mero acomodo mecánico de las moléculas, porque ni siquiera las fuerzas electrostáticas son suficientes para explicar el protoplasma enteramente cuando se le ve en el contexto del organismo, y todavía más para los comportamientos de los organismos en sus relaciones entre sí, hasta el punto de que esto que comienza como la base protoplásmica se traduce en configuración de estructuras orgánicas que sirven para la intercomunicación de los organismos, no solo a nivel celular. Me refiero a que desde la biología celular o la biología molecular, que intentan, y llama la atención que haya muchos físicos que quieren encontrar qué es esto específico de lo biológico, porque indudablemente en su
parecer, y creo que podríamos hacer lo propio, no puede haber una violación de las leyes fundamentales, ni siquiera de la física cuántica, pero no se acierta a saber exactamente con qué modelo matemático y lógico se puede abordar esto. Sin embargo, va como que creciendo en intensidad hasta que tenemos el organismo que es capaz de establecer sistemas de relaciones entre otros individuos de su misma especie y con otros, con el entorno. Y entramos entonces desde la biología celular hasta el ámbito de la disciplina esta también, pues, para toda la historia que ha habido, relativamente reciente, de la biosemiótica, en la que encontramos totalidades funcionales. Es decir, para el filósofo llama mucho la atención cómo en algún momento de la historia de la filosofía el organismo ha sido reducido a un mecanismo en el que todas las partes finalmente integradas explicarían todo, cuando evidentemente el ser vivo nos muestra que no es exactamente así. Y ahora, de la idea de organismo a la de célula, encontramos la noción de ecosistema. Tenemos que ir ampliando las fronteras de nuestras epistemologías, y ciertamente que podríamos pensar, me parece, que aunque hay que tener ciertas definiciones, órdenes, contextos de significación que no nos hagan pasar de la ciencia a la pseudociencia, como es la inquietud de muchos biólogos y filósofos, sin embargo tengamos una epistemología bastante flexible, abierta, plegable a lo que los mismos fenómenos de la vida nos va exigiendo. Yo dejaría las cosas así de oscuras y complejas para que pudiéramos después avanzar un poco más en la discusión y quizá aclarar algunas cosas de las que he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Blázquez.